Buenas tardes, respetable doctor Cabrera. A nuestro equipo le corresponde la exposición del laboratorio número 5, desarrollando la temática de la región pectoral y la axilar, asimismo como la articulación del hombro. Primeramente hablaremos sobre los huesos, comenzando con la clavícula y con la escápula, que juntas forman a la cintura escapular, donde nosotros podemos reconocerla como esta zona coloreada dentro de la imagen. Lo que hace es unir al esqueleto axial, es decir, al cráneo, al hueso hioides, a las costillas, al esternón e incluso a la columna vertebral con el esqueleto de la extremidad superior. Más específicamente, nosotros podemos hablar sobre la clavícula. Esta imagen representa la clavícula derecha. En ella podemos identificar un extremo acromial o lateral, un extremo medial o esternal con sus respectivas caras articulares. Asimismo, posee una diáfisis o cuerpo. También posee dos superficies, una superficie superior que es lisa y una superficie inferior que es rugosa. Posteriormente podemos hablar del hueso de la escápula. Como nosotros vemos, la escápula tiene una visión anterior y una visión posterior. Como podemos ver, la escápula es un hueso grande, plano y en forma triangular. En ella podemos reconocer dos superficies, una superficie costal y una superficie posterior. También podemos reconocer tres fosas: la fosa subscapular, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. También la escápula posee bordes, como lo son el borde lateral, al cual también se le puede denominar borde axilar, al borde medial, al cual también se le puede denominar borde vertebral, y el borde superior. También encontramos ángulos, como lo son el ángulo inferior, el ángulo superior y el ángulo lateral. La escápula también posee otro tipo de estructuras que podemos identificar, como lo son el acromión, la apófisis o proceso coracoideo, la espina de la escápula. También podemos reconocer a la escotadura de la escápula, a la cual también se le puede denominar escotadura supraescapular. Podemos reconocer a la cavidad glenoidea con sus tubérculos, el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. Luego nosotros podemos hablar del húmero. En el húmero nosotros encontramos un extremo proximal o superior, su cuerpo o diáfisis, y un extremo distal o inferior. También el húmero posee una visión anterior y una visión posterior. En su extremo superior o extremo proximal podemos reconocer a la cabeza del húmero. Podemos reconocer también al cuello anatómico, al cuello quirúrgico y al tubérculo mayor, al tubérculo menor y al surco intertubercular, al cual también se puede denominar corredera bicipital. En la diáfisis o el cuerpo del húmero nosotros podemos identificar el surco del nervio radial, que también se le puede denominar canal de torsión, y a la tuberosidad deltoidea. En su extremo distal o inferior nosotros podemos reconocer al cóndilo del húmero en sus dos partes, cuáles son el capítulum y la tróclea. Podemos identificar también a la fosa coronoidea y a la fosa olecraniana. Asimismo posee epicóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. También podemos reconocer a la cresta supracondilia medial y a la cresta supracondilia lateral. Posteriormente, en nuestro manual, se nos pide como investigue que describamos o mencionemos las estructuras que se encuentran en el canal de torsión. Posteriormente se encuentra el nervio radial
y la arteria braquial profunda, cuando pasan anteriormente por la cabeza larga del músculo tríceps braquial y entre la cabeza medial y la cabeza lateral, que sería esta, del músculo tríceps braquial. Ahora podemos hablar del esternón. En el esternón nosotros podemos identificar el manubrio esternal, que sería este. Como podemos ver, es ancho y se encuentra en el borde superior. Podemos encontrar el cuerpo esternal, que como podemos observar también este es estrecho y se orienta longitudinalmente. Podemos observar al proceso o apófisis sifoides, que es pequeña y se encuentra en el borde inferior. Ahora hablaremos sobre lo que son los puntos de reparo. En el manual se nos pide identificar en el esqueleto lo que son la escutadura yugular o escutadura supraesternal, que se encuentra en el borde superior y está cóncava al manubrio esternal. También se nos pide que identifiquemos el ángulo de Luis o ángulo esternal, el cual, como podemos observar, es un reborde transversal que marca el límite entre el manubrio esternal y el cuerpo esternal. También se nos pide identificar una línea clavicular media. Para trazar esta línea debemos saber que va a ser una línea perpendicular. Luego identificamos a la clavícula, que como podemos ver es esta, y en el punto medio, desde el punto medio de la clavícula, la trazamos hacia abajo, y esa será nuestra línea clavicular media. En nuestro manual se nos pide también investigar la importancia de lo que nosotros ya ubicábamos, que es el ángulo de Luis, o también denominado ángulo esternal. Y su importancia es que nos sirve como punto de reparo para poder hacer un conteo de las costillas. Además, en ese ángulo se bifurca la tráquea T4 y también sirve como plano horizontal que nos divide el mediastino en superior e inferior, T4. Además, marca el inicio y el fin del callado aórtico. Muchas gracias. Un cordial saludo, doctor, compañeros. En esta ocasión me toca hablar sobre las articulaciones presentes en la región pectoral del miembro superior del cuerpo. Comenzando con ello, voy a hablar sobre la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular la podemos localizar en la lámina de nuestro atlas, en esta porción de aquí. Esta porción que se encuentra aquí es la cápsula de la articulación acromioclavicular, también presente en ella lo que es su respectivo ligamento. También cabe resaltar lo que es el ligamento coracoclavicular, ya que este ligamento refuerza la articulación. También este está formado por dos fascículos, los cuales son el conoideo, situado posteromedial, y el trapezoideo, situado anteromedial. Siguiendo nos aparece un investigue, y el investigue pregunta: ¿cómo se clasifica la articulación acromioclavicular? La articulación acromioclavicular se clasifica de tipo sinovial plano. Esta es una artrodia y lo que hace es que une la extremidad lateral de la clavícula con el borde medial del acromión. Siguiendo con ello, voy a hablar sobre la siguiente articulación, que es la articulación escapulohumeral o articulación glenohumeral o del hombro. La articulación del hombro, podemos ver una lámina sobre ella aquí, y esta está formada por lo que es la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Esta articulación se clasifica de tipo sinovial poliaxial, esferoidea o de hueco y bola, o una enartrosis. Esta articulación, la articulación glenohumeral, tiene diferentes características anatómicas, las cuales voy a pasar a mencionar. Comenzando con ella, podemos mencionar que es estructuralmente débil. Su estabilidad depende de los músculos que la rodean, los cuales reciben el nombre de manguito rotador. Además, también de la presencia del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, que lo podemos localizar aquí.
Aparte también de que están presentes los ligamentos extracapsulares, que más adelante los vamos a ver con un poco más de detalle, y el arco óseo formado por el acromión y la apófisis caracoides de la escápula. También otra característica es que la convexidad de la cabeza del húmero es mayor a la concavidad de la cavidad glenoidea. Siguiendo con ello, tenemos que la cavidad glenoidea de la escápula es más profunda, la podemos ver aquí, y esto se debe a la presencia del rodete glenoideo o labroglenoideo. Ambas superficies articulares, como son la cavidad glenoidea de la escápula como la cabeza del húmero, están rodeadas por cartílago hialino. En la cabeza del húmero es más grueso en el centro y más delgado en las periferias. Lo que es la cápsula fibrosa es extraordinariamente laxa y delgada, con lo cual permite una mayor amplitud de movimiento, pero también lleva consigo que esta articulación es una de las que más frecuentemente se lesionan los deportistas o personas que realizan actividades físicas. Siguiendo con ello, los ligamentos que componen la articulación glenohumeral se clasifican en extracapsulares o extraarticulares y también en intraarticulares o intracapsulares. Entre los ligamentos extracapsulares podemos mencionar lo que es la cápsula articular o el ligamento capsular, que es el que podemos ver aquí. Este ligamento lo que hace es que rodea la articulación, es laxo y lo que realiza es que no permite el contacto entre los huesos, con lo cual le da una mayor libertad de movimiento. También tenemos el ligamento coracohumeral, que es una banda ancha que se extiende del borde de la extremidad de la base de la apófisis caracoides de la escápula a el tubérculo mayor del húmero. También tenemos lo que es el ligamento humeral transverso o transverso humeral, que lo podemos ver aquí, que este es un fascículo corto que se extiende del tubérculo mayor al tubérculo menor del húmero. Forman un puente sobre el canal bicipital, que es por donde pasa la cabeza larga, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, que es este que podemos ver aquí. Siguiendo con ello, tenemos los ligamentos intraarticulares o intracapsulares, los cuales podemos mencionar lo que es el rodete o labrum glenoideo. Este es un anillo fibrocartilaginoso que básicamente se inserta en el borde de la cavidad glenoidea de la escápula para aumentar lo que es su diámetro y profundidad. También tenemos los ligamentos glenohumerales, que estos ligamentos glenohumerales son engrosamientos de la cápsula que se insertan en la superficie interna de su cara anterior, y estos se dividen en tres. Tenemos el ligamento glenohumeral superior, ligamento glenohumeral medio y ligamento glenohumeral inferior. Siguiendo con ello, voy a pasar a mencionar los movimientos y los músculos que realizan estos movimientos en lo que es la articulación glenohumeral. Para comenzar, voy a mencionar lo que es la abducción. La abducción es realizada por fibras medias del deltoide ayudadas por el músculo supraespinoso. La aducción, esta es realizada por el pectoral mayor, el dorsal ancho, el redondo mayor y el redondo menor. La extensión es realizada por fibras posteriores del deltoide, por el dorsal ancho y por el redondo mayor. La flexión es realizada por fibras anteriores del deltoide, por el pectoral mayor y también por el bíceps braquial y el músculo coracobraquial. La circunducción es una secuencia ordenada de los movimientos flexión, abducción, extensión y aducción. La rotación medial se da por el músculo subescapular, el dorsal ancho y el redondo mayor. Y por último tenemos lo que es la rotación lateral, que se da por el músculo infraespinoso y el redondo menor.
Siguiendo con ello, voy a pasar a mencionar la última articulación que tenemos, que es la articulación externoclavicular. Reparando en su superficie ósea, vemos que se encuentra en lo que es la extremidad proximal de la clavícula, también lo que es la escotadura clavicular del manubrio esternal y también el primer cartílago costal. Esta articulación se clasifica de tipo sinovial, biaxial, encía de montar o encaje recíproco. También se dice que la cavidad articular está dividida completamente en dos, y esto se debe a la presencia del disco articular. De esta articulación voy a pasar a mencionar los ligamentos que la refuerzan, los cuales son el ligamento costoclavicular, que es el que podemos ver aquí. Tenemos el ligamento interclavicular en esta porción de aquí, y por último los ligamentos esternoclavicular anterior y dorsal a él, el esternoclavicular posterior. Bueno, esta ha sido mi participación, espero se haya comprendido y vamos a pasar con el siguiente expositor. Muchas gracias. Continuando con la explicación, les hablaré sobre los planos superficiales de la región pectoral. En ella se encuentra la mama. La mama está constituida por las glándulas secretoras, por tejido subcutáneo y por la piel subyacente. Cabe destacar que esta se encuentra reclinada y descansa sobre los músculos pectoral mayor, el músculo serrato anterior y el músculo oblicuo mayor del abdomen. En las mujeres, la mama se extiende desde la segunda hasta la sexta costilla y desde el esternón hasta la línea media de la axila. El parenquima mamario consta de 15 a 20 glándulas alveolares, y cada glándula tiene su conducto lactífero para abrirse en el pezón. Ahora, el pezón está formado mayormente por fibras musculares lisas, y este está rodeado por piel pigmentada, la cual en ella contiene glándulas sudoríparas y sebaderas. Esta piel pigmentada se le llama areola. El siguiente punto son los músculos de la región pectoral y escapular. Los músculos de la región pectoral y escapular ayudan a unir el miembro superior al tronco o al tórax. De la región pectoral lo unen anteriormente, y en la región escapular, que es posterior, lo unen posteriormente. Los músculos de la región pectoral, en ellos encontramos el músculo pectoral mayor, el cual tiene dos porciones: su porción clavicular y su porción esternocostal. Este músculo es grande, voluminoso y en forma de abanico. Al igual que sus dos porciones, así es sus puntos de origen. Sus puntos de origen son la clavícula y el esternón, añadiéndole los primeros 7 cartílagos costales y la aponeurosis del músculo oblicuo del abdomen, para insertarse en el surco intertubercular del húmero. Como siguiente músculo tenemos el pectoral menor, el cual es pequeño y profundo al músculo anterior. Este músculo se origina de la cara externa de la tercera a la quinta costilla, para unirse en apófisis coracoides de la escápula. Ahora, el siguiente músculo tenemos el músculo subesclavio, como lo podemos apreciar aquí en esta línea roja debajo de la clavícula, y aquí la podemos apreciar cortada, pero se puede apreciar su punto de origen, su punto de inflexión, la cual su punto de origen es justamente en la unión de la primera costilla con el cartílago costal, para insertarse debajo en la cara inferior de la clavícula. Y por último tenemos al músculo serrato anterior, la cual se encuentra lateralmente del tórax, y en él
sus puntos de origen vienen desde sus vientres musculares, los cuales se originan en la cara exterior de la primera a la novena costilla, para insertarse en la tuberosidad del todo, para insertarse en la superficie costal del borde medial de la escápula. Ahora, los músculos de la región escapular. Los músculos de la región escapular tenemos al deltoide, que le da forma al hombro. Tiene su origen clavicular, su origen acromión, y en la parte posterior su origen en la espina de la escápula, para unirse en la tuberosidad deltoidea del húmero. Ahora tenemos el redondo mayor. El redondo mayor, su punto de origen es en el borde inferior de la escápula, cerca del ángulo inferior de dicha estructura, para unirse, para insertarse, al igual que el pectoral mayor, para insertarse en el surco intertubercular del húmero. Ahora, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, que le podemos apreciar en esta lámina mucho mejor. Estos tres músculos tienen su mismo punto de origen, el cual es la escápula, y su mismo punto de inserción, los cuales es el trocante mayor. Ahora, el músculo subescapular. El músculo subescapular se encuentra en la escápula, pero en la escápula en vista anterior. Su punto de origen es en la fosa escapular, para insertarse en el trocante menor del húmero. Cabe destacar que estos cuatro músculos, sus tendones le dan protección, y la estabilidad necesaria para mantener la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea de la escápula, formando lo que se le conoce como manguito rotador. Muchas gracias. Muy buenos compañeros, yo les hablaré sobre la axila o hueco axilar. La axila o hueco axilar es la puerta de entrada al miembro superior y el área de transición entre el cuello y el brazo. A continuación les mencionaré algunas partes que conforman la axila, como base o suelo, las paredes, ápex, vértice o entrada. Primeramente tenemos la pared, el suelo o base, que está constituido por la piel, la fascia axilar, delimitada por el borde inferior del pectoral menor y por el latísimo del dorso posterior. La pared anterior está formada por los músculos pectoral mayor, el cual ya ha sido diseccionado, pectoral menor, subclavio y la fascia clavipectorial, que es la encargada de envolver al subclavio y al pectoral menor. La pared posterior está formada por los músculos subescapulares, redondo mayor o terrete mayor, el latísimo del dorso y la cabeza larga del bíceps braquial, junto con la cara anterior de la escápula forman la cara posterior de la axila. La pared medial de la axila está formada por las primeras 4 costillas y los músculos serratos anteriores, los cuales nacen al lado lateral frontal de las costillas y se inervan en la cara anterior de la escápula. Les hablaré acerca del investigue de los nódulos linfáticos axilares. Estos se dividen en 5 grupos principales, los cuales son los nódulos linfáticos pectorales anteriores. Estos son entre 3 y 5 y se sitúan a lo largo de la pared medial de la axila, alrededor de la vena torácica, de la arteria torácica lateral. Y estos reciben linfa principalmente de la pared torácica anterior
y del lado costal o lateral de la mama. Los nódulos linfáticos subescapulares posteriores son entre 6 y 7 y se sitúan en la pared posterior de la axila, alrededor de los vasos sanguíneos subescapulares. Estos nódulos reciben linfa principalmente de la pared torácica posterior y de la escápula. Los nódulos linfáticos humerales laterales son entre 4 y 6 y se sitúan a lo largo de la pared lateral de la axila. Estos nódulos reciben principalmente linfa o casi toda la linfa del miembro superior, con excepción de la que drena por los vasos linfáticos satélites de la vena cefálica, y en estos llega a los nódulos axilares, apicales e infraclaviculares. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia. Recibe el nombre de arteria axilar desde el borde externo de la primera costilla hasta el borde inferior del redondo menor o terrete menor. Este se divide en 3 partes, las cuales van relacionadas con la posición del pectoral menor. La primera parte es superior, la segunda parte es posterior y la tercera parte es inferior. En la primera parte tenemos a la arteria torácica suprema o torácica superior, que es un vaso pequeño y muy variable que se origina inferior al subclavio y se dirige inferomedialmente posterior a la vena axilar. En la segunda parte ubicamos al tronco arterial taracoacromial, que es un tronco ancho y corto y que perfora la membrana coroidea, es decir, la base clavipectoral, y se divide en diversas ramas. Les hablaré sobre el investigue que decía de investigar las ramas del tronco taracoacromial y qué zonas irriga o qué partes irriga. Tenemos la rama pectoral, que es la que irriga el pectoral mayor y el pectoral menor. La clavicular, encargada de irrigar el subclavio. La acromial, encargada de irrigar el deltoides. Y por último tenemos a la rama deltoidea, encargada de irrigar al deltoides y la articulación del hombro. La arteria torácica lateral normalmente tiene un origen variable. Nace de la segunda porción de la rama de la arteria axilar, de la segunda porción, y se dirige inferomedialmente abajo del pectoral menor. Esta puede también originarse a través de la arteria taracoacromial o subescapular. La arteria o tronco subescapular es el tronco de mayor diámetro pero de menor longitud. Desciende al borde lateral de la escápula y pasa a dividirse en la arteria circunflexa de la escápula y la arteria tarocordosal. La arteria circunflexa de la escápula es la rama terminal mayor de la arteria subescapular. Se dirige hacia atrás atravesando los músculos subescapular y redondo mayor. La arteria tarocordosal sigue el trayecto general de la arteria subescapular y desciende hasta el borde inferior de la escápula. Y tenemos las arterias circunflexas humerales como tercera parte. Estas se rodean quirúrgicamente el cuello del húmero y se anastosoman entre ellas. Tenemos la arteria circunflexa humeral anterior, que es la de menor tamaño y que
y que se dirigen hacia el coracobraquial y bisecbraquial. Y la arteria circunflexa posterior es la de mayor tamaño y la que se dirige por el espacio cuadrangular junto con el nervio axilar. Para ir finalizando, hablaré sobre el último investigue que me corresponde, el cual era investigar las zonas que irrigan las ramas de la arteria axilar. Primeramente tenemos la arteria torácica superior o torácica suprema. Es la encargada de irrigar el primero y segundo espacio intercostal, el subclavio, las digitaciones superiores de los serratos, así como los músculos pectorales que lo recubren, pectoral mayor y pectoral menor. La arteria torácica lateral es la encargada de irrigar los serratos anteriores, así como también la cara costal de la mama y los nódulos linfáticos axilares. La arteria circunflexa de la escápula es la que se encarga de irrigar los músculos del dorso de la escápula. La arteria tarocordorsal es la encargada de irrigar el redondo mayor o el redondo mayor. La arteria circunflexa humeral anterior irriga el hombro y la arteria torácica humeral posterior es la encargada de irrigar la articulación del hombro, así como los músculos que la rodean, deltoides, redondo menor, redondo mayor y el bíceps braquial. Muchas gracias. Muy buen día. Ahora les hablaré sobre lo que sería la vena axilar. Tenemos que la vena axilar se origina a nivel del borde inferior de lo que sería el músculo redondo mayor, y esta es la continuación de la unión de la vena basilar y las venas humerales o braquiales. Esta hace su recorrido por lo que sería el hueco axilar y en esta región de por acá lo podemos observar. Aquí no se mira muy detallado, pero acá, desde su base al vértice. Además, esta es una de las más voluminosas y ventrales de lo que sería el miembro superior. Por ende, también tenemos que recibe numerosas afluentes que acompañan lo que serían las ramas de la arteria axilar, y estas reciben el mismo nombre de sus arterias. Tenemos también a la vena cefálica. La vena cefálica hace su recorrido final a través del surco delto pectoral, que se origina por los bordes del músculo deltoides y los bordes también del músculo pectoral mayor. Esta desemboca en lo que sería también la arteria, la vena axilar. Y otro punto a tomar en cuenta es que cuando la vena llega al borde externo de lo que sería la primera costilla, esta se vuelve la vena subclavia. A continuación pasaremos a hablar sobre lo que sería el plexo braquial. Bueno, a continuación proseguiremos a hablar sobre lo que sería el plexo braquial. El plexo braquial no es más que un plexo somático constituido por los ramos primarios ventrales de los últimos 4 nervios cervicales y la mayor parte de lo que sería el ramo primario ventral del primer nervio torácico. En este caso sería C5, C6, C7 y C8. Estos serían los ramos primarios ventrales de la región cervical, y tenemos aquí a la raíz torácica o T1. Estas raíces darían origen a lo que serían los troncos. El tronco superior está constituido por la raíz C5 y C6. El tronco medio está constituido por lo que sería el C7, o sería la continuación de C7. El tronco inferior estaría constituido por lo que sería C8 y T1. Estos troncos darían origen a lo que serían los compartimientos posteriores y anteriores. En este caso vemos que cada tronco posee un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. Por ende, el fascículo posterior estaría compuesto por todos los compartimientos posteriores. En este caso, vemos acá el compartimento posterior del tronco superior, el compartimento posterior del tronco medio y el compartimento posterior del tronco inferior. En sí, el fascículo lateral estaría compuesto por lo que serían los compartimientos anteriores del tronco
superior y el tronco medio. El fascículo medio, que es estaría compuesto solamente por el compartimiento anterior de lo que sería el tronco inferior. Estos fascículos darían origen a lo que serían los nervios terminales. El fascículo lateral daría origen a lo que sería el nervio musculocutáneo y también aportaría a lo que sería el nervio mediano. Por otra parte, tenemos que el fascículo posterior daría origen a lo que sería el nervio axilar y el nervio radial en este caso. El compartimiento, el fascículo medial daría origen o aportaría al nervio mediano, mientras también crearía lo que sería el nervio cubital. Existen otros tipos de nervios que se originan en el plexo braquial. ¿Cuáles son? Esto podemos observar aquí el que sería el nervio torácico largo, que es este. Este va profundo a la arteria axilar y la función de él es inervar lo que sería el músculo serrato anterior. Aquí lo podemos observar, aquí va y va a inervar, o sea, los músculos serratos anteriores. También podemos observar que existen los músculos, nervios pectorales lateral y nervio pectoral medial. El nervio pectoral lateral, penetra profundo al músculo pectoral mayor y este es el que lo inerva, mientras el músculo pectoral medial es el que penetra profundo al músculo pectoral mayor y menor y debidamente los inerva. También tenemos a lo que sería el nervio braquial medial cutáneo, que es este. La función de es inervar la superficie de la piel desde, o sea, toda la parte del brazo. Y el nervio antebraquial medial cutáneo, que es la función de es inervar la superficie de la piel desde lo que sería el antebrazo hasta la muñeca. Por otro punto, tenemos al nervio toracodorsal. Desciende paralelamente a la arteria toracodorsal y es el que inerva al músculo latísimo del dorso. Por otra parte, tenemos también lo que serían los nervios subscapulares, el superior y el inferior. Estos son los que inervan a lo que sería el músculo subscapular y al terete mayor. Bueno, esto es todo. Esto es lo que ha correspondido a lo que sería el plexo braquial. A continuación procederemos a lo que sería la resolución del caso clínico. En este evento tendríamos lo que sería un paciente de 23 años que es un deportista, sufre una luxación debido a un golpe de otro compañero deportista. Esto le provoca una luxación anterior. Tenemos que existen dos tipos de luxaciones. Bueno, en el caso de la articulación glenohumeral, la luxación lo que sería anterior y posterior. La luxación anterior es debido a fuertes golpes que conllevan a que la cabeza del húmero vaya hacia afuera de lo que es el acetábulo, o sea, la cavidad glenoidea, la que lo sostiene o le permite estos movimientos de la articulación. Para empezar, lo que sería luxación es el término que se refiere a la separación de lo que sería dos huesos en una articulación. Tendríamos la primera pregunta que nos dice cuál es la explicación anatómica de lo que sería este tipo de luxación. Bueno, la explicación anatómica no es más que se recibe un fuerte golpe, por lo que lleva que la cabeza de lo que sería el húmero vaya hacia afuera de lo que es la cavidad glenoidea o el acetábulo en este punto. La otra que nos dice de cuáles son las características óseas que permiten esta inestabilidad en esta articulación. Bueno, como se los mencionaba, que la cabeza del húmero es más grande que lo que sería el acetábulo. Por esto, en movimientos demasiado exagerados o muy fuertes o golpes fuertes, tiende a dislocarse en este caso.
Y por último, ¿cuál es el principal soporte de lo que sería esta articulación glenohumeral? Bueno, el principal soporte sería el rodete glenoideo, que es el que con mayor frecuencia, y esto lo podemos encontrar en el libro de Moore. Este se dice que es el que sostiene a lo que sería esta articulación y la que le permite dichos movimientos, ya sea de rotación, o sea de estiramiento, etc. Bueno, esto ha sido todo lo de mi parte. Espero tengan una feliz semana y que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención prestada.